buenos días, un feliz sábado. Es un gusto estar una vez más contigo a través de este medio. En esta mañana quería que podamos conversar acerca de los misterios. En la Biblia hay muchos misterios. Algunos de ellos se pueden develar estudiando, con oración, pero hay otros que no tienen respuesta. Vamos a analizar en esta mañana 3 misterios en la Biblia que no tienen solución. Vamos a comenzar leyendo una declaración importante con respecto a los misterios de Dios en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Teniendo esto en cuenta, podemos avanzar con el tema. El primer misterio que analizaremos es el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. Le dice Pablo a la iglesia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Aquí se utiliza la palabra griega mysterion, que puede ser traducida como cosa oculta, secreto, misterio o secretos religiosos solo confiados a los iniciados. Era muy común en el primer siglo lo que se llama religiones de misterio. Estas religiones se basaban en un principio gnóstico, es decir, los que se unían a la religión eran informados del misterio, el secreto. Eran cultos vinculados con la agricultura y la fertilidad. Para ser admitidos en estas religiones, los aspirantes pasaban por un ritual nocturno y secreto que recreaba de manera impresionante el mito de la muerte violenta de la figura divina y su retorno victorioso a la vida. Pero esto no significa que el misterio fuera algo que nadie podía entender. Significaba que el misterio era algo que solo los iniciados podían conocer. Es por esto que se asemeja a lo que les dijera el Señor a sus discípulos en Marcos capítulo 4, versículo 11. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. El comentario bíblico dice, se refiere a algo que Dios desea hacer conocer a aquellos que están dispuestos a recibir su revelación, y no algo que desea mantener en secreto. Tiene el significado de algo que, aunque no se puede entender plenamente solo mediante la razón, ahora ha sido dado a conocer por medio de la revelación divina. Pero con respecto al misterio de la maldad, la palabra traducida como iniquidad o maldad viene del griego anomía, cuya traducción más adecuada sería la condición sin ley, contención o violación de la ley. Podríamos decir entonces que la maldad es sinónimo con violación de la ley de Dios, pero por lo pronto el texto nos presenta el misterio de la maldad como el misterio de la violación de la ley de Dios, el misterio del pecado, el misterio de la maldad. ¿Cuál es el misterio de la maldad? El misterio de la maldad es su misma existencia. ¿Por qué existe el mal? Esto no está revelado en las Escrituras. Dice el libro El conflicto de los siglos. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Por lo tanto, de acuerdo a esta cita, el mal existe, pero no se puede explicar por qué. Definitivamente Dios no lo creó. En la parábola del trigo y la cizaña, a la hora de explicar la presencia del mal en la tierra, Cristo dice en Mateo capítulo 13, versículo 27. Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Entonces, el mal en la tierra no es responsabilidad de Dios. Allí se le atribuye la obra a un enemigo. Y para analizar el mal
originado en el cielo, deberíamos recordar el nacimiento del enemigo de Dios leyendo Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Las Escrituras nos dicen que Dios creó a un querubín hermoso, un ángel poderoso llamado Lucifer, que siempre fue correcto e irreprochable, pero que un día se volvió malo. La Biblia no explica por qué esto ocurrió. Podríamos llegar a reflexionar en torno de los motivos que dieron vueltas por la cabeza de este ángel antes de su caída definitiva, pero no podremos explicarlo. Lo único que podemos saber es que Dios nos da libre albedrío para decidir hacer el bien o el mal, para obedecer su ley o desobedecerla. Evidentemente, este querubín escogió el mal, pero no sabemos por qué. Siendo perfectamente feliz, es un misterio que haya elegido el sufrimiento, el dolor y en última instancia su destrucción eterna. Otro gran misterio que aparece en la Biblia es el de la encarnación. Muchos creyentes se han querido aventurar a dar explicaciones pseudocientíficas o cientificistas al respecto. Otros tratan de amoldar este milagro incomprensible a sus mentes y quieren definir la naturaleza de semejante maravilla. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. El misterio de la encarnación es un tema que nunca llegará a comprenderse del todo. El hecho de que el Creador Todopoderoso quepa en un cuerpo humano de carne y hueso, el hecho de que el omnipotente Dios consienta en nacer como un frágil e insignificante ser humano, siempre será un misterio. En su carta a los Colosenses, Pablo lo plantea de esta manera en el capítulo 2, versículo 2. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. De acuerdo al comentario bíblico, este misterio, que es Cristo, abarca su encarnación y ministerio personal. Entonces, el misterio de Dios es Cristo, y en especial su encarnación, que cumplió diversos propósitos, entre ellos el de comunicarle a la humanidad la verdad acerca del carácter de Dios, como dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El autor de Hebreos dice que el mensaje dado por los profetas acerca del carácter de Dios se ha perfeccionado en la persona de su Hijo Jesucristo. Cuando el ángel Gabriel anunció a María acerca del nacimiento de Cristo, le dijo en Lucas capítulo 1, versículo 31, «Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». Algunos cómicamente aceptan que Dios haya creado las galaxias, los cielos, la tierra, el mar y todas las criaturas que en ellos viven, pero tienen problemas para aceptar que una mujer quede embarazada por ese mismo poder sin la intervención de un hombre. El creador del hombre y la mujer, el creador del sistema reproductivo, de repente no puede hacer que una virgen quede embarazada. Es simplemente gracioso que esto ocurra, pero si bien hay que aceptarlo por la fe, no deja de ser incomprensible. Por lo tanto, el misterio de la encarnación, la manera en que el inconmensurable Dios puede limitarse de tal forma para habitar un cuerpo y mantener la divinidad velada y ser 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo, es un misterio que nunca podremos abarcar con nuestras mentes. El último misterio que veremos en esta mañana es el de la piedad. Nos podríamos preguntar por qué Dios tiene misericordia de unas criaturas rebeldes que no desean obedecer sus mandamientos y lo rechazan como Señor.
El misterio de la piedad no solo se queda en el hecho de la misericordia, sino que va mucho más allá cuando vemos qué hizo el Creador por sus criaturas. No solo se humilló haciéndose humano, sino que sirvió a la humanidad, la sanó, le enseñó, la amó, permitió que lo insulten, escupan, golpeen y claven en un madero podrido. Y todo esto lo hizo sin ninguna obligación de su parte, lo hizo por amor. Ese sí que es un misterio que no podremos nunca comprender. Dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 23. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Y después el apóstol elabora en mayor extensión en su primera epístola, en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 20. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. ¿Desde cuándo se había establecido este misterio de la piedad? ¿Cuándo se planeó que Dios se hiciera hombre y muriera en lugar nuestro? Veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. La Biblia es clara al decirnos que el plan de la salvación a través de la encarnación y muerte de Jesucristo fue elaborado antes de la creación de este mundo. Esto agrega peso a la perplejidad que nos da este asunto. Dice el libro Los Hechos de los Apóstoles: la mano que sostiene los mundos en el espacio, la mano que mantiene en su disposición ordenada y actividad incansable todo lo que existe en el universo de Dios, es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. Grande es el misterio de la piedad, donde Dios demuestra su amor y su justicia al mismo tiempo en el mayor de los sacrificios. Entonces, en esta mañana hemos visto acerca de algunos misterios de las Escrituras que nunca podremos resolver. Hemos visto el misterio de la iniquidad o de la maldad. No hay explicación por la cual pueda comprenderse cabalmente la razón por la que existe el mal. Solo sabemos que está allí y que Dios no tuvo nada que ver con su aparición. Vimos el misterio de la encarnación. El Creador, el Ser Supremo, origen de todas las cosas, se limitó. Omnipresente se limita a estar solo en un pequeño punto de un minúsculo planeta de toda la vasta creación de Dios. Y vimos el misterio de la piedad. No existe ninguna explicación por la cual Dios haya escogido hacerse hombre y padecer la tortura y la muerte de cruz para salvarnos. Si no lo hubiera hecho, seguiría siendo bueno y justo, porque simplemente permitiría que los culpables obtengan su castigo. Sin embargo, optó por hacer el sacrificio, y ese es un misterio. Entonces, ahora que hemos visto que hay algunos misterios de Dios que no podremos revelar con las Escrituras, o por lo menos que no podremos revelar mientras estemos aquí, separados de Dios por el pecado, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a continuar a pesar de no tener todas las respuestas. Si bien no tenemos todas las respuestas a todas las inquietudes y preguntas, tenemos la suficiente información y las suficientes respuestas como para obtener la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Te parece que podemos hacer esta oración? Si quieres participar, te ruego que me acompañes cerrando los ojos e inclinando el rostro para hablar con nuestro Dios. Gracias, nuestro Padre, porque en tu palabra podemos encontrar la respuesta a la mayoría de las preguntas que nos hacemos nosotros en relación a la verdad que nos presentas allí. Gracias, Señor, porque en la Biblia, a pesar de no tener todas las respuestas, tenemos las que necesitamos para la salvación. Señor, hemos estudiado acerca del misterio de la maldad, el misterio de la encarnación y el misterio de la piedad. Son tres misterios
que no podemos resolver aquí, no podemos resolver con las Escrituras, no podemos entender con nuestra lógica y con nuestra ciencia. Ayúdanos, Padre, a confiar en que esta revelación que nos has dado, que pareciera estar incompleta, es suficiente para la salvación. Ayuda especialmente a la persona que está hoy mirando este video, estudiando este tema, a que pueda sentir alivio, consuelo en su corazón de no tener todas las respuestas, pero sí las suficientes, como para obtener la salvación que has preparado para cada uno de ellos y para esta persona en particular. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Espero que tengas un excelente sábado, una hermosa tarde. Que Dios te bendiga. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos. Todos los días hay un repaso de la escuela sabática y los sábados nos encontramos con uno de estos mensajes acerca de la Biblia. Y también te dejo una sugerencia para que puedas ver luego de este video para seguir meditando en otros temas bíblicos en el Día del Señor. Que Dios te bendiga. Una muy buena tarde.